1:05 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y mi compañera Laura Gabriel Madero. Los estaremos acompañando precisamente dándoles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez pues entremos en materia con el dólar. Ya tenemos cierre en el spot en este caso sobre los 3.855 pesos, pues básicamente ahí ya se volvió a actualizar. Ya ahora sí, operación final, 3.850 pesos con 50 centavos, es decir, como se observa en la gráfica, una operación a la baja desde que arrancó la jornada, básicamente sobre las 8:04 de la mañana. En este caso, recordando que el cierre en el spot de la jornada anterior era de 3.881 pesos con 90 centavos, es decir, caímos casi 30 pesos en el spot ya al finalizar esta jornada. En promedio, la divisa se negoció en 3.858 pesos con 66 centavos, es decir, que la tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes estaría muy cercana a ese nivel y en ese caso estaría bajando desde la oficial que fue del día de hoy de los 3.888 pesos con 76 centavos, ahí la tasa precisamente para este viernes 24 de octubre. También cabe decir que la moneda fluctuó entre un mínimo de 3.850 pesos con 50 centavos y un máximo de 3.874 pesos con 50 centavos. Ahí estamos viendo entonces 24 pesos de volatilidad en lo que respecta a la jornada de este viernes. Ya también en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado, o al final mejor, se transaron 582 millones de dólares en un total de 729 operaciones. Como advertíamos esta mañana, empezamos con volúmenes bajos desde el inicio de la sesión y pues ya al finalizar vemos que también fueron bajos en torno al promedio o a la regularidad de este mercado cambiario colombiano. Recordamos, siempre se pasan incluso los 1.000 millones de dólares transados y siempre son entre 1.600 y 2.000 operaciones. Aquí apenas vemos 729, un volumen realmente bajo para lo que fue este cierre de mercado cambiario. A propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo, sobre el comportamiento en la sesión. Con una revaluación cercana a los 30 pesos, finalizó la jornada del mercado cambiario de hoy. El dólar en el mundo en general, como se diría en la calle, sigue bajando. Fortaleza de monedas locales en general, a pesar de hoy una noticia muy importante que se dio relacionada pues con el nivel general de precios de la economía en los Estados Unidos. Las cifras de inflación pues definitivamente siguen diciendo que hay presión sobre los precios en los Estados Unidos y esto lleva a considerar que la Reserva Federal es probable que recorte las tasas de interés en próximas reuniones, o sea que ese discurso se vuelva pues un poco más blando en ese sentido y haya algún tipo de expansión monetaria. A pesar de ello, si bien es cierto, hoy Colombia reacciona fuerte hacia abajo, y en general el panorama en Latinoamérica o en Sudamérica es de relativa estabilidad. Tenemos monedas que incluso hoy se devaluaron, pero digamos que el panorama es de variaciones modestas para peso mexicano, peso chileno, real brasilero y el sol peruano. Colombia es un poco hoy la excepción, pero digamos que estructura bajista en la cotización del dólar estadounidense sigue siendo lo predominante, no hay cambios en ese sentido, seguimos mirando más hacia abajo, por lo menos en el corto o mediano plazo. Colombia, pues un 3.800 o menos de 3.800 no sería raro tener en algún momento antes de finalizar el año y en general para el resto del mundo también. En Chile, por ejemplo, el peso cotiza por debajo de las 950 unidades, 940, ella está rompiendo un soporte muy importante al que le hemos hecho seguimiento durante varias semanas y esa es la misma dinámica de las divisas alrededor del mundo en su gran mayoría. Esto viene apoyado también por movimientos hacia arriba en el precio de las acciones, hay valorizaciones, hay confianza, se espera un final de año, digamos, muy bueno, el famoso rally de fin de año, pues sigue en la mente de todos y esto pues lleva a considerar que no es necesario contar con dólares o inversiones en dólares porque los activos por sí mismos se están valorizando de manera significativa con un cierre de año que se espera sea un 2025 bastante rentable.
En el plano internacional, el dólar subió frente a la mayoría de sus pares, particularmente el yen japonés. El jueves, mientras los operadores esperaban la publicación retrasada de los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos, y el viernes ya digerían las amenazas comerciales entre Washington y Beijing. El principal enfoque programado de la sesión fueron los datos de inflación que se publicaron esta mañana, precisamente, que salieron más suaves de lo esperado, y en este caso sirven para ayudar a la administración del Seguro Social de Estados Unidos con su ajuste anual del costo de vida para el 2026. Esto, recordémoslo, entre el marco del cierre del gobierno federal, que ya cumple 24 días. Aunque el foco de la política monetaria de la Reserva Federal se ha desplazado a la atención al estado del mercado laboral estadounidense, las cifras fueron seguidas de cerca también como una clave precisamente para esa reunión. Pues en ese contexto, entonces, revisar el DXY, recordemos, indicador del dólar, que básicamente mide la fortaleza de la divisa frente a sus principales pares y que básicamente ha tenido un movimiento, si se quiere, mixto durante la jornada. Esta mañana, después del dato de inflación, ya abordaremos precisamente esas cifras, teníamos un comportamiento negativo sobre 98.80, 88, y ya vemos un poco de fortaleza, incluso estabilidad. Ahí no tenemos variación, incluso como cerró en la jornada anterior sobre los 98,94 puntos. Y pues listo, ahí básicamente el comportamiento del dólar. Tenemos entonces una relativa estabilidad y pues listo. El comportamiento de la moneda ha sido bastante estable después del dato de inflación, en torno a lo que pasa precisamente con un dato más suave de lo esperado en torno a la oficialidad precisamente de esta sesión. Y bueno, ahí entonces teníamos una fortaleza principalmente frente al yen y el euro, que se ha mostrado a lo largo de la semana, y en este caso tenemos que el dólar se movió entre un rango de 98,60, que fue, digamos, un nivel mínimo de la semana, hasta los 99, que incluso llegó a fortalecerse durante las sesiones anteriores, precisamente por todo lo que venía sucediendo en materia política en Japón. Recordemos una nueva primera ministra y los datos en Europa que básicamente a nivel macro no habían respaldado mucho precisamente ese movimiento. Ahí, Laura, precisamente lo que sucedía con el DXY. Pues continuemos con la información. Gracias, Nicolás. Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó abruptamente las negociaciones comerciales con Canadá, furioso por una campaña publicitaria en el país vecino contra el aumento de aranceles, mientras el primer ministro canadiense, Mark Carney, intentaba agrietar las aguas. Cambio de postura de Donald Trump respecto a Canadá. Furioso por una campaña publicitaria en ese país contra el aumento de aranceles, el presidente de Estados Unidos cortó abruptamente las negociaciones comerciales con su vecino. Según Trump, el anuncio busca interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene que pronunciarse sobre sus aranceles globales. La decisión del mandatario ocurre pocas semanas después de una reunión cordial el 7 de octubre en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Mark Carney. El viernes, Carney intentó aquietar las aguas y dijo que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances. Estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén listos para tener esas discusiones, porque será en beneficio de los trabajadores en Estados Unidos, los trabajadores en Canadá y las familias en ambos países. Los aranceles sectoriales de Trump, especialmente sobre el acero, el aluminio y los automóviles, han afectado gravemente a Canadá. Pero por ahora ambos países siguen formando parte del TMEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que garantiza que cerca del 85% del comercio transfronterizo en ambas direcciones siga estando libre de aranceles. Mientras en México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el viernes que su país va muy adelantado en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Además, Amazon dijo que está acelerando la automatización de sus almacenes con la ayuda de inteligencia artificial y robótica, lo que plantea dudas sobre el futuro de los trabajadores humanos en sus centros de distribución. Amazon acelera el futuro. El gigante del comercio electrónico ha dado un nuevo paso hacia la automatización total de sus almacenes, impulsado por inteligencia artificial y robótica. En el corazón de California, en Silicon Valley, el gigante del comercio electrónico mostró los Blue Jay, brazos robóticos impulsados por inteligencia artificial capaces de recoger, clasificar y consolidar paquetes con alta precisión, todo desde una sola estación.
Según Amazon, esta nueva generación de robots acelera la eficiencia operativa y reduce los tiempos de procesamiento. Los Blue Jay se suman al robot Vulcan, presentado a inicios de año, que incorpora sensores de tacto, una tecnología que le permite manipular objetos con delicadeza similar a la humana. Ambos sistemas están actualmente en fase de prueba en Carolina del Sur. Amazon afirma que, lejos de reemplazar empleos, la automatización crea nuevas oportunidades, y no solo en los almacenes. La innovación también alcanza el área de reparto. Amazon mostró gafas inteligentes con cámaras integradas que proyectan instrucciones de navegación y entrega directamente frente al conductor. Robots, inteligencia artificial y realidad aumentada. Amazon refuerza su apuesta tecnológica mientras el debate sobre el futuro del trabajo continúa. Y seguimos con más información. Javier Milei cerró su campaña el jueves con un cuento a capela y la promesa de que Argentina va a cambiar tras las legislativas del domingo, a las que llega en medio de una crisis financiera que persiste pese al auxilio de Estados Unidos. El presidente argentino Javier Milei cerró su campaña el jueves con la promesa de que Argentina va a cambiar tras las legislativas del domingo, a las que llega en medio de una crisis financiera que persiste pese al auxilio de Estados Unidos. Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, para continuar con la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez con todas con el narcotráfico y el delito en Argentina. Miles de personas vitorearon al presidente del oficialista La Libertad Avanza en el acto en Rosario, en el norte del país. El oficialismo aspira a conseguir un aluvión de votos en Santa Fe que mitiguen las casi seguras derrotas en otras provincias afines al peronismo, como la de Buenos Aires, que el 7 de septiembre le asestó un duro revés en la elección local. Y de un Congreso destituyente que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de serio la Argentina. El presidente se erigió en la principal figura de una campaña que el oficialismo buscó nacionalizar y polarizar, con el peronismo bajo el lema La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Que no aflojen, que estamos a mitad de camino, que sigan empujando, que vamos por el buen camino y esta vez va a tener sentido, porque como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Antes de Rosario, Milei se vio obligado a cancelar al menos 4 actos en distintos puntos del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde recibió insultos e incluso piedrazos. En Rosario también hay resistencia. Varios carteles señalaban a Milei como persona no grata y le reclamaban basta de ajuste a jubilaciones. Hay que ir a votar porque detrás nuestro, los que más años tenemos, hay toda una historia de luchas para tratar de conseguir muchos beneficios que hoy se tienen. Y este hombre de un plumazo nos quiere quitar, pero creo que este revés que va a sufrir en la urna le va a hacer que no le sea tan fácil. Sin embargo, Milei espera repetir su hazaña del balotaje de 2023, cuando recibió en Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina, el 56% de los votos. Y continuando con más información, aquí en Primera Página les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron por debajo del 4%, ya que los inversores evaluaron una lectura de inflación pospuesta que resultó más fría de lo esperado. El índice de precios al consumidor, o el IPC, mostró un aumento mensual del 0,3%, lo que sitúa la tasa de inflación anual en el 3%. Los economistas encuestados por el Dow Jones preveían un aumento general de precios al consumidor del 0,4%, al igual que el mes anterior, lo que situaría entonces en ese caso la inflación en un 3,1%, en este caso, o 0,2 puntos porcentuales por encima del nivel de agosto. Se prevé que el IPC, o en este caso ya con la cifra confirmada,
La previsión era que excluyera, en este caso, los precios de los alimentos y la energía, hablamos del IPC subyacente, y que mostrara un aumento del 0,3% y del 3,1% anual, ambos iguales a los de agosto, y pues que el dato oficial, como decimos, salió por debajo de las expectativas en ambos casos. Esto se produce en medio de la reunión de la Reserva Federal, que será la próxima semana, donde los políticos responsables tomarán una decisión sobre la tasa de interés. Los operadores estiman una probabilidad del 99% de que la Fed reduzca las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual, según la herramienta FedWatch. Bueno, y con ese contexto, principalmente, Laura, ya con el foco en esos datos de inflación y además en lo que puede ser la reunión de la Fed la próxima semana, pues revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense. En este caso tenemos que el bono de referencia a 2 años cae menos de un punto básico en este caso y se ubica en un nivel de 3,47%. Podemos hablar de que opera con una relativa estabilidad. El bono de referencia a 10 años, indicador importante para los mercados a nivel internacional, también en este caso sube, por el contrario, también menos de un punto básico y se mantiene en una tasa del 3,99%. Decimos que entonces hay una relativa estabilidad ya casi al cierre de este mercado en los Estados Unidos. Laura, pues continuemos entonces con el petróleo. Gracias, Nicolás. Bueno, entonces continuando con los precios del petróleo Brent, cotizan por encima de $66 por barril este viernes, manteniéndose en un máximo de 2 semanas y en camino de lograr su mayor avance semanal desde principios de junio. Esto dado que las nuevas sanciones de Estados Unidos a importantes productores rusos avivaron las preocupaciones sobre el suministro. Washington incluyó en su lista negra a los gigantes petroleros estatales Rosneft y Lukoil para presionar a Moscú por la guerra en Ucrania. Estas dos empresas representan casi la mitad de las exportaciones de petróleo de Rusia y son vitales para financiar el presupuesto del Kremlin. Tras las sanciones, se informó que las empresas estatales chinas de petróleo han detenido las compras de petróleo ruso por mar, mientras que las refinerías indias planean fuertes recortes en las importaciones para cumplir con las medidas. Mientras tanto, la Unión Europea impuso nuevas sanciones dirigidas a la infraestructura energética de Rusia, mientras las fuerzas ucranianas continuaban los ataques a refinerías, oleoductos y terminales de exportación. Kiev dijo que atacó una refinería de Rosneft el jueves. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta hora. Bueno, entonces revisar las principales referencias. Comenzamos por el Brent, de referencia europea, de referencia también mundial, fundamental, como siempre lo recordamos para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, que ayer tuvo un salto por más del 5%, una jornada bastante positiva la del jueves, y en este caso veíamos que subía por lo menos en gran parte de la sesión, hablando de la sesión asiática, la sesión europea y el principio de la sesión de los Estados Unidos, pero ya a esta altura ya tiene un comportamiento negativo, aunque va a cerrar la semana con ganancias. En este caso entonces tenemos que el Brent tiene una leve variación negativa del 0,14% y parcialmente se ubica en $65.90 el barril. Como se observa en la gráfica, pues tenemos un repunte muy marcado al final de la semana, básicamente con el comportamiento de ayer, después de alcanzar mínimos casi de 5 meses estas principales referencias del petróleo, pues esas sanciones a esas principales petroleras, como lo contaba Laura, fue lo que impulsó principalmente los precios durante el día de ayer. Ahí vemos entonces de pronto una, si se quiere, un leve respiro al final ya de la semana, pero igual va a cerrar con ganancias por encima del 6% este petróleo de referencia Brent. Y también entonces revisar el WTI, el de referencia estadounidense, que es importante para los mercados, en especial para el de los Estados Unidos. También ya pasó a tener una variación negativa del 0,52% en este caso y parcialmente ya se ubica en $62.47. Alcanzar los $62 incluso este petróleo de referencia estadounidense, y lo mismo, el mismo comportamiento que el Brent, una subida de más del 5% durante la sesión anterior y va a terminar la semana con ganancias superiores al 7% de confirmarse esa leve variación negativa por lo menos durante la sesión de hoy. Es decir, pues básicamente a esta altura se tiñen de rojo los mercados petroleros, pero pues van a cerrar con ganancias la semana indudablemente. Les cuento que los dirigentes de la Unión Europea le encargaron a la Comisión que avance en una propuesta para financiar a Ucrania en los próximos 2 años, abriendo la puerta para un préstamo utilizando activos rusos congelados. Dirigentes de la Unión Europea encargaron el jueves a la Comisión que avance en una propuesta para financiar a Ucrania los próximos 2 años. Ello abre la posibilidad de un préstamo utilizando activos rusos congelados. European leaders committed to ensure that Ukraine's financial needs
Los líderes europeos se prometieron a garantizar que las necesidades financieras de Ucrania estén cubiertas durante los próximos 2 años. Hemos solicitado a la Comisión que presente opciones lo antes posible para que Ucrania disponga de los recursos necesarios para seguir defendiéndose y luchar por una paz justa y duradera en 2026 y 2027, si es necesario. Rusia debería tomar buena nota de esto. 27 if it's necessary. Russia should take good note of this. Esta propuesta fue redactada deliberadamente en términos muy generales, ya que estará en la agenda de la próxima cumbre europea, que se celebrará en diciembre. Tuvimos un buen debate sobre préstamo de reparaciones que se financiará con activos rusos inmovilizados, lo que nos permitió identificar los puntos que aún debemos aclarar. Posteriormente, presentaremos las diferentes opciones que desarrollaremos. Permítanme recalcar que siempre representaremos el derecho europeo e internacional al llevar adelante este trabajo que acabamos de describir. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, saludó los buenos resultados de la cumbre en Bruselas. El líder ucraniano había instado el jueves a dirigentes de la Unión Europea a dar luz verde a un plan para utilizar los activos rusos congelados para otorgar un gigantesco préstamo a su país. Su objetivo es que los dirigentes europeos logren un acuerdo para otorgar un préstamo de unos 162.000 millones de dólares para Ucrania, utilizando los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la Unión Europea. Pero el bloque de los 27 debe superar la resistencia de Bélgica, donde están la mayoría de los activos rusos congelados. 26 de la tarde seguimos con más noticias. Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela poco después de que Nicolás Maduro pidiera No Crazy War Please ante el despliegue norteamericano en la región. Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela. El gobierno trinitense informó el jueves que el destructor USS Gravely llegará a la capital Puerto España el domingo para realizar entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. Está previsto que se quede en el país hasta el 30 de octubre. El Ministerio de Exteriores del país añadió que la presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe. El anuncio tiene lugar en momentos en que Venezuela denuncia que Washington busca derrocar al presidente Nicolás Maduro desde que Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas. La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 37 muertos en 9 bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. Ante el despliegue estadounidense, Maduro abrió el registro en la Reserva Militar y ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario. El jueves, el mandatario aseguró que Venezuela quiere paz. No a la guerra. Not war. Not war. Not war. Yes, peace. Yes, peace. Yes, peace. Forever, forever, forever. El presidente Donald Trump afirmó que Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania, ocupada y esto lo dijo en el marco de una entrevista publicada durante el jueves, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, está en su país para apuntalar el cese al fuego en Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llegó el jueves a Israel con la misión de consolidar el frágil alto el fuego en Gaza, tras una guerra devastadora que ha cobrado miles de vidas. La llegada de Rubio se produce al día siguiente de que el Parlamento israelí se pronunciara a favor de ampliar la soberanía israelí en Cisjordania. Washington criticó cualquier proyecto de anexión que podría amenazar la frágil tregua. Tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Rubio expresó su confianza en el mantenimiento y la ampliación en Gaza del acuerdo. Nos sentimos muy positivos al respecto. Estamos logrando un buen progreso. Es increíble que en solo 7 u 8 días se hayan establecido los tipos de cosas y sistemas que tenemos. Ya hemos logrado lo imposible una vez y tenemos la intención de seguir haciéndolo. Si podemos, tenemos buenos socios con los que estamos trabajando. Nos sentimos confiados y positivos sobre el progreso que se está logrando. También somos conscientes de los desafíos. Altos funcionarios de Washington se suceden estos días en Israel para asegurar el avance del alto el fuego en la franja costera.
El miércoles, J.D. Vance reconoció que los próximos pasos del acuerdo, entre los que se incluyen el desarme del movimiento islamista Hamas y la reconstrucción de Gaza, iban a ser muy difíciles. Hasta ahora Hamas se ha negado a considerar su desarme y sus combatientes han retomado el control de zonas de Gaza, enfrentándose a grupos armados que acusa de colaborar con Israel. De hecho, la tregua pareció tambalearse el domingo tras mortales enfrentamientos en Gaza y acusaciones mutuas de violaciones del pacto. La primera fase del acuerdo prevé, además del cese al fuego, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas desde su ataque contra Israel, la retirada israelí de Gaza y la llegada de ayuda humanitaria para la población del enclave palestino. La Organización Mundial de la Salud denunció el jueves que el hambre en Gaza no ha disminuido desde que entró en vigor la tregua y que la ayuda que entra al territorio palestino sigue siendo insuficiente. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación el informe sobre minería que tenemos. También más adelante, obviamente, sobre las 2:30 de la tarde, una nueva actualización de las noticias. Sobre las 3 de la tarde, el cierre ya de los mercados también aquí en Primera Página. Por ahora nos despedimos, pero nos encontramos en otro.